la oración, la meditación de la palabra, ir a la casa de Dios, escuchar el servicio, a meditar el sermón que Dios nos daba a través de nuestros pastores, los cánticos, las alabanzas. Hoy en día, algo aburrido, ¿sí o no? Se está volviendo algo como que no tiene sentido. Entonces todo eso está entrando algo sutilmente llamado religión. Entonces Adán y Eva no perdió una religión, perdió el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso que podemos entender que la religión no puede cambiar a ningún ser humano, por más religioso que sea, por más que se persigne 1000 veces, por más que cargue un santo 1000 veces, por más que haga tanto sacrilegio o por más que haga tanto sacrificio, no hay un cambio genuino en el ser humano porque la religión no cambia. Entonces, yo quiero sustentar esta palabra, amados de Dios que están escuchando esta palabra, que están viendo este tema precioso en San Juan capítulo 18, verso 26, nos dice de esta manera. Quiero entender que entendamos esto, dice así, en el Evangelio de San Juan capítulo 18, verso 36, dice, Jesús supo responder a la humanidad cuando fue interrogado por Pilato, Poncio Pilato. Él fue entregado al reino de la tierra. Recordemos que el mundo es el sistema globalizado de la humanidad, la tierra. Pero dentro de la tierra existen dos mundos. Uno que es el mundo del reino de Dios y el otro es el reino de las tinieblas. Entonces aquí le entregaron a Jesús aquellos hombres que siempre estaban, los fariseos, los sacerdotes, los intérpretes de la ley, fueron y cuestionaron, porque ellos eran representantes de la ley, ellos eran representantes de la religión con sus tradiciones, con su cultura, con sus ideologías. Entonces ellos estaban en contra del reino, porque Jesús no es de este reino, ni tampoco ha sido de este reino. Entonces acá lo aplica en el verso 36. Respondió Jesús a Pilatos, cuando lo estaba interrogando y le dijo, mi reino no es de este mundo. Grábese bien este texto. Jesús lo declara, mi reino no es de este mundo. Le dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Hubiera habido una defensa legal, hubiera entrado en una corte suprema para defender, pero aquí no hay corte suprema, aquí no hay senado, aquí no hay congreso, aquí no hay gobierno, acá no hay nada que pueda ingresar y trabajar en contra del reino de Dios, porque el reino de Dios es autónomo y Jesús es el Rey de Reyes. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí, dice San Juan 18:36. La democracia de este mundo trabaja de esta manera. Es un sistema político donde el poder reside en el pueblo y el voto es el poder que elige a sus representantes en la tierra, como sus senadores, como un alcalde, como los regidores, como el mismo gobierno, como la Cámara de Diputados, podemos ver también eso, o una Corte Suprema. Ahora, la constitución política de cada nación, de cada país, son los pensamientos de un pueblo que eligieron. Pero cuando lees la Biblia del reino, las leyes, tu cultura, tu tradición, tus ideologías no proceden. No entra, no se sujeta, no entra, no es compatible, porque el reino es del reino de Dios, es de allá, no es de acá. Entonces, cuando nosotros abrimos este libro del reino, entramos con cultura, entramos con tradición, entramos con ideologías y muchas veces superponemos nuestros conceptos naturales como hombres que hemos nacido de esta manera. Entonces, esos conceptos no pueden sujetarse a la palabra de Dios, y cuando no se sujetan a la palabra de Dios, tú creas una religión. Y esa religión lamentablemente se traspasa a los hijos y a las hijas. Hoy en día podemos ver cuánta religión existe en el mundo. Ideologías. ¿Cuántos dioses existen en el mundo? ¿Cuántos representantes de Cristo existen en el mundo? Podemos ver en internet cuántas veces podemos ver eso, pero no nos damos cuenta.
Y esta religión que tú creas a través de tu yo se convierte en un problema mental. Porque el reino de los cielos, como dijo acá, mi reino no es de este mundo, mi reino es del tercer cielo. Existe una oposición, una resistencia. Entonces, cuando Dios te estaba diciendo en el anterior primer capítulo de Busca la influencia del reino en ti, en San Mateo 6:33, cuando Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Cuando hablamos de lo demás, es que lo demás nos espera. Primeramente necesitamos ser influenciados por el gobierno, por el poder. Necesitamos ser empoderados, necesitamos ser invadidos en nuestro espíritu, alma y cuerpo por Dios y su palabra. Son la herramienta eficaz para que nosotros lleguemos a ser fusionados con Dios en un solo espíritu. En un solo espíritu. ¿Para qué? Para que Dios obre a través de nosotros, porque Él no va a obrar en un vaso que está contaminado, en un vaso que aún no está vacío. Dios viene a vaciar ese vaso con tu compromiso, con tu albedrío, con tu decisión, pero tú decides. Entonces, hoy vemos que la cultura, la religión, la tradición se oponen a la ley de Dios. La palabra del Rey es ley y nadie lo puede discutir. Pero si tú eres un religioso, votarás en contra de la palabra. Y entonces donde tú te encuentres siempre habrá un debate. Siempre habrá un debate. Recordemos un mandamiento genuino que Dios dijo: no matarás. Hoy se debate la pena de muerte en muchas naciones. Hoy se debate la ley de la aprobación del divorcio. Hoy se debate la ley de aprobación del aborto. Hoy se debate, y eso es genocidio, y ese es homicidio, y que está ¿dónde? Dentro de la democracia, dentro de la religión y dentro de muchas cosas que nosotros quizás no podemos influenciar, no podemos frenar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo, como dice, nosotros tenemos el reino que es superior a este reino terrenal humano, que está constituido por tradiciones, ideologías. Ya les dije que la democracia nace por un conjunto de ideas del pueblo y el voto es el que le da poder a sus representantes que estén dentro de un gobierno haciendo lo que necesita su pueblo. Es la idea donde nació la constitución política del Perú con todos sus estatutos y decretos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el reino de Dios, la clave decir el Señor: mi reino no es de este mundo. Porque si yo fuera de este mundo, mi reino, todos pelearían por mí. Hubiera habido una catástrofe, hubiera habido, como se dice, bastante alboroto, hubiera habido una guerra civil, hubiera habido una guerra entre naciones, como hoy en día se ven las guerras. ¿Por qué las guerras? Por dominio, por poder, por intereses, por las potencias gigantes, poderosas. Pero déjame decirte que para Dios todos estos conflictos que están pasando son simplemente señales de su venida. Son señales que nosotros no tenemos por qué preocuparnos, porque tenemos la autoridad en nuestra boca. En nuestra boca está el poder de la palabra, y si Dios fluye a través de nosotros, puede desaparecer todas esas cosas que se están suscitando hoy en día allá en el Medio Oriente, en esos países que se están destruyendo, autodestruyendo y que pelean por un dominio global. Hoy en día estamos viendo que las cosas se están desarrollando de una manera muy precoz, muy avanzado. Entonces, si tú pones a votación el reino de Dios, su justicia, que no se sujeta a nada, tú estás demostrando que no estás en el reino de Dios. Es lo que sucede. Esta palabra es para meditarla, y esta palabra es para que nosotros podamos entender que el reino de Dios es poderoso. Quiero leerte en esta carta de San Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice así, 2:15. Nos dice el Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, el amor de la fuente, el amor del reino no está en él.
porque Él se vale de todos los recursos que Él ha creado para poder sustentarnos, para poder darnos lo que es justo y lo que es necesario para subsistir en esta tierra. El verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, grábese bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Esto es religión. Esto proviene de este mundo. En el 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que está sumergido en el reino, ese permanece para siempre. Ese permanece eternamente para siempre, donde Dios lo colocó, donde Dios lo puso, donde Dios lo estableció, ahí estamos junto a Él. Porque Él está con su pueblo que le ama, con su pueblo que averigua y busca de Él. Él está con aquel que aplica a Josué 1:8 y meditarás la palabra de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino. Él está con aquel que realmente aplica Proverbios 3:6. Encomienda a Jehová tu camino, tu senda, tu vereda, y Él enderezará todo lo que está mal, Él enderezará. Y hará prosperar en todo lo que Él emprende en nosotros, a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el objetivo de que la tierra, las naciones, el mundo y todo ser, sea pequeño, sea grande, ser humano, llegue a tener una nueva vida en Cristo. Aunque la religión está apañada, la religión está maquillada y la religión está totalmente fuera de contexto de la palabra de Dios. Entonces, cuando vives una religión, tienes libertad para pecar constantemente. No tienes capacidad de freno. Entonces a cada momento uno tiene que estar yendo al altar a reconciliar con el hermano, con la hermana. Lo tomas todo personal, ¿sí o no? Errores en el mundo hay inmensurables números. Cientos de errores que gracias al Espíritu Santo podemos tolerar. Podemos soportar al hermano, al mengano, al sotano, al vecino. Podemos soportar hasta los pastores. Podemos soportarnos a nosotros mismos mirando nuestras falencias, nuestras debilidades y entregamos a Cristo a través de la oración genuina en la palabra. Y Él viene con mucho amor y cariño, pero el Espíritu Santo es muy sensitivo. Cuando tú vives en el reino de Dios, no puedes pecar. ¿Cómo se hace eso? San Juan, 1 Juan 3, verso 4, lo dice. ¿Cómo puedo dejar de pecar? ¿Cómo? ¿Cómo puedo dejar de delinquir? ¿Cómo puedo dejar de embriagarme, de hacer cosas? ¿Cómo puedo dejar el adulterio? ¿Cómo puedo dejar las estupefacientes? ¿Cómo puedo dejar la mentira, los pensamientos impuros, etcétera, etcétera? 1 Juan 3, 4. Dice así esta palabra. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué sucede cuando yo voy manejando, conduciendo un vehículo y encuentro el semáforo en rojo? Si yo no cruzo el semáforo en rojo, la ley de Dios, la ley terrenal me protege. Soy protegido y todos mis ocupantes que están en el vehículo. Pero ¿qué sucede cuando yo infrinjo la ley? Cruzo el semáforo en rojo. Y violo la ley, quebranto la ley, y la ley me quebranta a mí, mas no me protege, porque soy infractor de la ley, está diciendo aquí. Está diciendo aquí en el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Dios dejó sus leyes en la tierra. Dios dejó sus principios en la tierra para que esas leyes genuinas del reino nos castiguen por infractores. Entonces hoy podemos ver a muchos hermanos y hermanas que han cometido errores y fallas y se marginan y se sumergen y se deprimen y se involucran más y se unen más en el pecado en el cual generaron en su propia vida. Y les es imposible salir adelante. ¿Por qué? Porque realmente están separados de Dios. La Biblia dice que separado de Dios yo no puedo hacer nada, no puedo ni cómo agradarle, no puedo estar frente a Él, porque hay un texto muy maravilloso que dice que nosotros no tenemos la capacidad de juzgar a nadie. Hay un texto que dice, el que cree que estar firme debe mirar que no se caiga.
no debe infraccionar la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe la ley como el semáforo en rojo. Si tú respetas el semáforo en rojo, la ley te protege, la ley te cubre y la ley te cobertura y la ley te bendice. Pero si tú infraccionas el semáforo en rojo y pasas, puedes causar cualquier accidente, una desgracia, tanto para ti como daños materiales y para tus ocupantes y para terceras personas, donde la ley sí o sí te va a hacer pagar todo y vas a ser sancionado. Igual sucede aquí. Todo aquel que infringe la ley, todo aquel que quiere aumentar el evangelio, como dice Apocalipsis 21, 22, dice, aquel que aumenta alguna letra, alguna palabra, alguna tilde a la ley de Dios, esta profecía, de seguro que tiene su recompensa. Y aquel que añade o quita también tiene su recompensa. Entonces Dios dice que el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Hay solución para esto en el verso 6, quiero que lean. 3, verso 6, dice así la palabra: todo aquel que permanece en él, imagínate, todo aquel que permanece en él, todo aquel que peca, no ha visto ni ha conocido a Dios. Todo aquel que permanece en él no puede pecar. ¿Cómo se hace eso? Muchos buscamos la solución a este problema, pero lo buscamos de una manera apresurada. Tenemos que concientizarnos con Dios, tenemos que volvernos sensitivos a su voz cuando estamos orando, cuando estamos meditando su palabra, cuando estamos en ayunos, cuando estamos yendo a la casa de Dios. Tenemos que ser sensitivos a la voz de la palabra de Dios y a la voz del Espíritu Santo. Verso 9 también dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios quiere decir la presencia de Dios en el ser humano. Dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Es sencillo leerlo, es sencillo hablarlo. La decisión está en ti. Tú tienes que rendirte ante Él, ante Cristo de la gloria, el único que murió por ti, el único que pagó un precio por ti, el único que ha dado su vida por ti. No tu mamá, no tu papá, no tu hermano, no tu esposa, no tu hijo, sino Dios. Tienes que ser sincero con Él y pedir ayuda a gritos, porque sé que podemos llamarnos entre nosotros, pastor, hermano, hermana, ayúdame, visítame, aliéntame, pero eso es superficial. No está la presencia de Dios en una visita, sino la presencia de Dios está dentro de ti, sino que tú lo ignoraste, contristaste al Espíritu Santo y el reino de Dios se apartó de ti. Y entonces cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados de la presencia de Dios, se volvieron ilegales y ninguno puede llamar a Dios Señor o Padre. ¿Por qué? Porque tiene que llamarlo a través del Espíritu. Tenemos un ejemplo muy bonito que está en Efesios capítulo 5, verso 18, para que podamos entender un poco más esta preciosa palabra. Porque sé que hay muchos que están concientizándose en estos momentos. Sé que hay muchos que están meditando en estos momentos. Sé que hay muchos que se sienten culpables de sus errores, de sus fallas. Sé que hay muchos que están orando constantemente, horas y horas. Sé que están ayunando mucho, sé que están congregando, pero dentro de sí mismo hay algo oculto que les impide acercarse a Dios, y eso se llama la confusión del reino de Dios. Y en este día, en esta hora, en este instante, tú vas a tener que tomar una decisión genuina con la ayuda de nuestro Señor. Entonces Efesios 5, 18 dice así. Sencillo, mira. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? ¿Tú te has dado cuenta? Aquellas personas que hoy en día están embriagándose, tomaron 1, 2, 3 vasos de alcohol y comenzaron a cambiar su carácter. Se salieron de su identidad y comienza a poseer los efectos del alcohol. El alcohol es aditivo. El alcohol es analgésico. Y el alcohol es posesivo dentro del ser humano. Entonces comienza esa persona, y cuanto más bebe más licor, más se vuelve poseído por el alcohol y comienza a dar rienda suelta a sus bajos instintos. Se libera de lo que no era un hombre cortés, educado, un hombre servicial, un hombre manso y humilde. No es nada ni la apariencia. Fue poseído por la influencia del alcohol, de lo que es posesión. Entonces Dios compara, dice, así como el alcohol va invadiendo el ser del ser humano, invade sus neuronas, lo altera,
y lo convierte en otra persona. Es poseído por el alcohol. Entonces dice Dios en el 18, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes más bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuanto más nos acercamos al Espíritu Santo, cuanto más el Espíritu Santo nos influencia, cuanto más el Espíritu Santo es como una embriaguez, así como el Espíritu Santo va entrando, nos cambia a una nueva persona, nos muda, nos controla, nos influencia. Embriagado quiere decir influenciado. Ser lleno del Espíritu Santo, dice poseído por el Espíritu Santo, lleno, controlado. Entonces, como leímos de antes, 1 Juan 3:6, el que tiene el Espíritu Santo y su poder y su gracia no puede pecar. Y también el verso 9 dice, ¿por qué? Porque está influenciado por la simiente de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Busca el reino de Dios, su justicia. Búscalo con deseos profundos. Clama por su presencia. Llora por su gloria. Derrítete delante de Él por su gracia. Derrítete. No te derritas por cosas materiales en el mundo, en la tierra, pan, comida, que beber, que de comer, que ha de hacer esto. No. Cambia tu perspectiva y tu forma de pensar y ríndete a Él, y Dios te va a renovar y te va a establecer en el lugar donde Él te quiere establecer, y te va a levantar y te va a dar muchas glorias para Él, y hará su obra en ti y serás un instrumento. Ya no te importará el temor, el miedo, el que dirán. Yo sé que tú le estás pensando ahí, vuelvo a mi casa, vuelvo a la casa de Dios, se restaura mi hogar, mi familia, dejo a esta mujer, dejo a la querida, dejo al amante, dejo el alcohol. Dejó tantas cosas, podemos decir, ¿sí o no? Esa decisión te ha dado Dios libertad para decidirlo. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, es como embriagarse de Él. Como el alcohol posee al ser humano y lo cambia a otra vida. Se desconoce a esa persona. El hombre embriagado se convierte en un hombre más sincero y habla lo que sí tiene dentro de sí mismo. Y el Espíritu Santo es igual. Él mismo habla a través de un ser humano y Él mismo te lleva a la gloria de Dios a través de sus hijos, sus instrumentos que realmente quieren trabajar. Por eso te digo, busca el reino de Dios, su justicia. Sé sensitivo, sé humilde, sé una persona directa con Él. Habla con Él, conversa con Él, derrítete ante Él, clama por su gloria, clama por tu libertad, clama por su presencia, clama por su poder, clama para que te mude a otro hombre y te llene y seas renovado en el Espíritu y en verdad. Y eso es la palabra que podemos decirte en esta hora. Y podemos orar por todos ustedes. Dios Padre, Dios Jesucristo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad Divina, la Deidad de Dios, que mora en nuestros corazones, en aquellos que lo recibieron, en aquellos que le han dado facultad, le han dado libertad y no le han doblegado a una religión, a una tradición, a una cultura. No han cambiado sus reglamentos, no han votado porque si se mata o no se mata, se destruye o no se destruye. No han puesto a votación nada de estas cosas. Oramos por Él y pedimos por tu vida, por tu alma y por tu ser. Pero tú decides. Nosotros oramos constantemente por ti, clamamos por ti, quizás no te conocemos, pero oramos por nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra nación, para que Dios haga un milagro en ti. Pero de ti depende, de ti, tú decides en el nombre de Jesús, porque aquí no hay nadie que te pueda convencer. Tú mismo tienes dentro de ti una llave maestra que se llama decisión y está en el alma, y esa alma tiene que rendirse a Cristo y verás la gloria de Dios, y un día podrás pararte y decirle a la gente que sí se puede cambiar con la ayuda de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios bendiga a todos tus hijos que están realmente conectados a este medio de comunicación y a todos los integrantes de este medio de comunicación. Bendícelos, llénalos de gloria, de poder y de gracia, de misericordia y de verdad. Dios me los bendiga en el nombre del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del amado Espíritu Santo de Dios. Tú decides, amado hermano, busca la influencia de Dios en tu propia vida y verás la gloria de Dios. Amén.